I've told them here it wasn't a nightmare. But they don't believe me. They nod and make little notes in my file. Not far from here, there's a small town on the coast. They used to call it New Bethlehem, but they changed the name to Point Dune after the moon turned blood red. Point Dune doesn't look any different than 1,000 other neon stucco towns. But what happened there, what they did to me, what they're doing now, they're coming here. They're waiting at the edge of the city. They're peering around buildings at night. And they're waiting. They're waiting for you. And they'll take you one by one, and no one will hear you scream. Hoy hablamos de Messiah of Evil, 1973, dirigida por Willard Huyck y Gloria Katz. Una mujer viaja a un pueblo costero de California para encontrar a su padre desaparecido, un artista que en sus últimas cartas hablaba de una amenaza creciente y figuras sombrías que lo vigilaban desde la playa. Al llegar, Arletty encuentra una ciudad detenida en el tiempo, un lugar donde la normalidad parece haber sido sustituida por el susurro constante del mar y una extraña pasividad colectiva. Nadie mira directamente a los ojos, todos se comportan como si supieran algo que ella no. Y es que lo saben, el pueblo está atrapado bajo la influencia de una antigua profecía, el regreso de una entidad conocida como el Mesías del Mal. En este contexto, lo sobrenatural no llega con explosiones ni posesiones demoníacas, sino con el silencio, la distancia emocional, la quietud enfermiza. Las personas se convierten poco a poco en autómatas sin alma, atraídos por la sangre y un propósito incomprensible. Messiah of Evil es una experiencia visual y sonora. Su atmósfera está cuidada al detalle. La iluminación fría, los interiores blancos como galerías, los espacios vacíos y la cámara flotante que convierte cada escena en un sueño febril. El cine dentro del cine, con esa secuencia magistral de la protagonista observando cómo la sala se llena en silencio de espectadores muertos, es uno de los momentos más memorables del terror setentero y probablemente uno de los más inquietantes de la historia del género. No estamos ante una película convencional. Su estructura es desordenada, deliberadamente confusa, como un delirio constante. No busca respuestas, sino preguntas. ¿Quiénes somos cuando nadie nos recuerda? ¿Qué hay más allá de la conciencia? ¿Y si la locura no fuera un error, sino una puerta? El trabajo de Willard Huyck y Gloria Katz, posteriormente guionistas de American Graffiti e incluso Indiana Jones y El Templo Maldito, no tuvo el reconocimiento merecido. Messiah of Evil fue estrenada casi sin distribución, relegada al olvido y rescatada décadas después por críticos y cineastas que vieron en ella una joya de culto. Y no es para menos. Su influencia es visible en películas como The Fog, The Beyond, The Endless, Midsommar y The Wicker Man. Y su sentido del horror atmosférico, íntimo, casi ritual, conecta con lo mejor del cine independiente de terror de los últimos años. La interpretación de Marianna Hill como Arletty es contenida y vulnerable. Es la mirada que guía al espectador por una espiral de aislamiento creciente. A su alrededor, los personajes aparecen y desaparecen como espectros. Hay algo hipnótico en su progresiva despersonalización, como si el mar, el arte y la locura fuesen parte de un mismo ciclo eterno. Antes de seguir, una pregunta. ¿Te gusta este tipo de películas olvidadas, donde el terror no grita, sino que se arrastra lentamente hasta tu pecho? Si es así, apoya este video con un like. Suscríbete al canal y comenta qué otra película de culto te gustaría que analizáramos en el ático de Belayud. Gracias. ¿Seguimos?
Messiah of Evil no necesita monstruos físicos ni explicaciones elaboradas. Todo lo que provoca es atmosférico, denso, como si algo invisible hubiese entrado en la habitación. El miedo se manifiesta en las pinturas que observan, en los cuerpos que caminan sin alma, en las voces que narran la historia como si ya estuviera escrita y condenada. Esta es una película sobre lo inevitable, sobre la invasión de lo oculto y sobre la imposibilidad de escapar de un destino que ni siquiera entiendes. Tiene un final demoledor, triste y poético, donde Arletty parece haber sido absorbida por la historia misma, convertida en narradora desde una institución, como si ella también fuera ya parte del culto. En una época donde el terror dependía del ritmo narrativo y los efectos prácticos, esta obra apostó por el simbolismo, la cadencia, la extrañeza. Y aunque fue olvidada durante años, hoy se levanta con más fuerza que nunca como uno de esos susurros del pasado que no se borran, que resuenan, que regresan con la marea. Whispers echo through the tide, footsteps lost where phantoms hide, crimson moons and staring eyes, silent towns where reason dies. Paintings bleed into the sand, voices drift, no guiding hand. Flesh and salt, a faded hint, drowning rituals grown dear. We walk the shore, we don't return. The sea's alive, the fires burn. A dream that rolls beneath our skin. Messiah calls from deep within. Shadows stretch beyond the pier. Every breath becomes a fear. No sunrise cuts this sleepless spell. Just waves that drag us down to hell. We walk the shore, we don't return. The sea's alive, the fires burn. A dream that rolls beneath our skin. Messiah calls from deep within. Si te ha gustado este viaje por las profundidades de la Costa Maldita, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y comentar. Así mantendremos vivo el fuego del terror más oculto.